Primero que nada, gracias por la invitación a Vale Opliger, a Maca Rojas y a la Facultad de Comunicaciones. Bueno, Vale ya me presentó, así que al final va a estar mi correo si es que hay preguntas específicas o quieren saber más acerca de las instituciones que vengo a representar. Primero que nada, como decía Vale, soy directora de comunicaciones de un instituto de investigación que se llama Instituto de Ecología y Biodiversidad, que fue un instituto milenio durante 10 años, surgimos en el 2006, fundado por nuestra Premio Nacional Mary Calling de la Universidad de Chile y Juan Armesto de la Universidad Católica. Ahí arriba están nuestras líneas de investigación, nuestra página web, también pueden suscribirse al newsletter para saber más lo que hacen nuestros investigadores. Estamos presentes en todo Chile, más de seis universidades a lo largo del país, 3 estaciones biológicas, fundaciones, y contamos con una vasta red de colaboradores internacionales. También soy presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, ACHIPEC, que surgió ya en la década del 70. Tenemos aproximadamente 140 socios de todo el país, hay varios presentes aquí hoy. Los invitamos a, si ustedes son periodistas que cubren las temáticas científicas, medioambientales, de salud, tecnología, a que se unan a nuestra asociación. Ahí les dejo un par de correos, si les interesa. Si no, podemos hablar también después de esta sesión. Ya, primero que nada, lo que nos convoca hoy, cambio climático. Pero el cambio climático es la punta del iceberg. Como también mencionaron otros expositores hoy, el cambio global, a mí me gusta más hablar de cambio global porque hay muchas distintas cosas que están sucediendo mal hoy en día en el mundo a nivel medioambiental. El cambio climático es una de ellas, de alguna manera opera como una bandera de lucha, pero hay muchas otras problemáticas ambientales que varias de ellas son incluso más urgentes que el cambio climático. También fue mencionado antes, así que voy a ser breve aquí. Cambio climático, contaminaciones, la temática medioambiental que mejor conocemos durante varias décadas ya. Ya está muy instalado el mensaje de la contaminación nos hace mal, hoy día suena casi de perogrullo. La modificación del paisaje, incluyendo el cambio de uso de suelo, la invasión de especies exóticas, ¿ya? Por ejemplo, algunas de las especies que se utilizan habitualmente en la industria maderera son especies exóticas invasoras. Plantar eucaliptos es plantar fósforos, ya lo sabemos. Y la pérdida de diversidad biológica que ocurre un poco debido a todas estas otros factores que estoy mencionando y también por la sobreexplotación directa. ¿Cuál es el desafío? El desafío va mucho más allá de informarnos. Ya estamos bastante informados, la ciencia ya está, como decía Francisca hace un rato. La ciencia, el desafío hoy en día es hacer que actuemos, que hagamos algo al respecto, todos y cada uno de nosotros. Mucho más allá de ser activistas de escritorio, activistas de chalet, como la verdad somos todos, compartiendo cosas por redes sociales. Eso es un paso, es importante, pero el desafío es ir mucho, mucho más allá de eso. Esto es solo una mínima muestra de todos los libros que se han escrito sobre cómo comunicamos al resto de la sociedad las problemáticas medioambientales, en particular cambio climático. Hay muchos más libros que esto, o sea, es una materia de estudio. ¿Cómo hacemos para llegar realmente a las personas? ¿Cuáles son los desafíos? Entonces, vamos a insistir en este punto. Informar es solo un primer paso y no lleva necesariamente a la acción. Y eso lo saben muy bien los académicos de las ciencias sociales, los psicólogos ambientales, etc. Y también estamos un poco saturados ya. La gente se satura de escuchar malas noticias en general y estamos un poco saturados de las noticias medioambientales también en específico. Y aún más, nos vamos a seguir saturando más con la COP25. Está lleno de eventos COP25. Las calles van a estar abarrotadas durante diciembre. Todo eso va a generar una sensación negativa en las personas. Así es que tenemos que luchar contra eso y necesitamos herramientas creativas para ello. Seguir informando sobre lo mal que estamos va a dejar de surgir efecto si no lo ha hecho ya. Entonces, algunas ideas para afrontar estos desafíos. Primero, apelar a las personas, al corazón de las personas, no solamente a sus cerebros, a lo que saben o no saben, sino que a lo profundo de sus valores y su emoción. ¿Ya? Vamos a mencionar algunas herramientas que ustedes después pueden entrar a profundizar si les interesa. Y también tenemos que ofrecer futuros posibles, alternativas. ¿Qué se viene? ¿Ya? Si se va a acabar el mundo, mejor dejemos de hablar de eso y vamos a tomarnos muchas piscolas pasado mañana, porque claramente, ¿qué más vamos a hacer? ¿Ya? No, hay que presentar alternativas. Y alternativas reales, no solamente pintar el mono más bonito de lo que es, porque no es bonito. Y también vamos a mencionar un poco el tema de las responsabilidades.
Primero que nada, en comunicación de la ciencia se habla ya hace más de 20 años, o aproximadamente 20 años, de ir mucho más allá del modelo de déficit. Modelo de déficit es aquel que dice, las personas no saben, si las informamos unidireccionalmente, ¿no es cierto? Yo sé, tú no sabes, yo te cuento. Es pensar que esas personas entonces van a empezar a actuar como yo actúo, pensar como yo actúo, tener mis actitudes de acuerdo a lo que les fue informado. Eso está completamente obsoleto en teoría de la comunicación, no es así, nadie opera de esta manera, y hoy día reconocemos que el escenario de la comunicación es mucho, mucho más complejo. Todos tenemos información, todos tenemos conocimiento, sea lego o sea experto, y tenemos que poner esos conocimientos en conversación. En términos de cómo hacerlo más personal, una herramienta de la retórica, apelar no solamente al logos, a la información, apelar al pathos, a los valores, a lo que yo le llamo la guata de la gente, ¿ya? La gente cree las cosas que cree no solamente porque está mal informada o fue mal educada, sino también por los valores con que fue criado, por la manera como ve el mundo. Y esas cosmovisiones son súper personales, dependen de aspectos psicológicos muy basales y no se cambian solamente con mostrar los datos. Segundo, enmarcar, el framing que mencionaba hace un rato Francisca. Esto tiene que ver con no solamente mostrar los datos, sino que ponerlos en un contexto de modo que a las personas les sea más fácil digerir la información y hacerla más personal. Por ejemplo, si hay personas que no poseen valores colectivos, sino más bien individuales, entonces pongámosle un marco conceptual en el cual se muestre a las personas cómo el cambio climático, el cambio global, la crisis medioambiental va a afectarlas personalmente, ¿ya? Si hay personas que tienen otro tipo de valores, entonces enmarcar la conversación de acuerdo a los valores de ese otro tipo de persona. Pero no basta con ofrecer la información de manera bruta, digamos. Usar las técnicas de la narrativa. Aquí tampoco me voy a extender porque tengo entendido que Sebastián Ureta y Manuel Tirón iban a mencionarlo un poco, pero la narrativa es fundamental. Aquí solo puse imágenes de dos papers, de dos artículos de investigación que muestran cómo la narrativa es una manera muy efectiva de llegar no solamente a la población, a la sociedad, sino también a los tomadores de decisión. Y este es un caso que a mí me parece emblemático, en el cual los autores hacen seguimiento al tema de acidificación del océano en dos lugares diferentes de Estados Unidos y documentan que en uno de esos casos, en la costa oeste, se llegó a un cambio de política pública versus lo que sucedía científicamente más o menos lo mismo en la costa este de Estados Unidos, pero que no fue en los medios de comunicación tratado de manera narrativa. Y donde sí fue, en la costa oeste, lo estoy diciendo súper complicado, pero me enredé, ya. En la costa oeste, donde en los medios de comunicación hubo una narrativa asociada al caso de acidificación del océano, se llegó mucho más rápido a una política pública, ¿ya? Incluso a ese nivel puede ejercer una tremenda influencia. En términos de psicología cognitiva, está ultra claro. Recordamos mejor y creemos más la información que está comunicada de manera narrativa. Necesitamos un poco de conocimiento de psicología y empatía. Bueno, para todo en la vida, pero particularmente para las temáticas medioambientales. Insisto, la gente no toma decisiones solamente porque no sabe, y mucho menos porque es tonta, ¿ya? La gente toma las decisiones que toma porque tenemos una tremenda serie de bias, por favor, soy una snob, gracias, sesgos cognitivos, sesgos psicológicos que nos hacen pensar como pensamos. Ahora, esto no es para echarse a morir o ponerse a llorar, hay maneras de afrontar esto, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que siempre va a tratar de que su sesgo personal va a ser siempre ver las cosas de manera más negativa de lo que son. Otra gente hace exactamente lo contrario. Otra gente es mucho más susceptible al pensamiento de grupo, a pensar lo que opinan sus pares, ¿ya? Y todos estos son sesgos cognitivos que al final determinan las actitudes que tenemos y esas actitudes determinan nuestras conductas. También lo mencionó Francisca, hay un hoyo, ¿ya? Un espacio entre lo que sabemos y nuestra falta de acción. Y llevamos, 2002, cerca de 20 años pensando desde las ciencias ambientales cómo hacer este salto entre lo que sabemos y la acción. Y para eso están los cientistas sociales que nos pueden ayudar. No podemos hacer todo este trabajo solos, ni como comunicadores, ni como científicos, ni como tomadores de decisión. Necesitamos conversar. Un ejemplo que proviene desde la psicología es la teoría del comportamiento planeado. Aquí se investiga la intención que yo tengo de hacer o no una acción ambiental. Digamos que, por ejemplo, que sea reciclar, por decir cualquier cosa, ¿ya? Depende de qué cosas, de mi actitud, si es positiva o negativa hacia este tema, de la actitud que yo siento de los otros, de mi medio, de mis pares, de mi comunidad, de mi familia, de mi trabajo, ¿ya?
Y también depende de cuánto control siento que yo tengo sobre una situación. Si nosotros seguimos comunicando solamente el desastre, cada vez percibimos que tenemos menos control sobre ello. Y eso, como ustedes ven, es negativo en términos de causar un cambio conductual, que es lo que buscamos. Otra herramienta desde la psicología que se ha usado mucho en ciencias ambientales. Value, belief, norm. Norma, creencia, valores. Tenemos valores, aquí esta columna a la izquierda, y venimos más o menos seteados con estos valores. Hay personas que son más altruistas, otras que son más egoístas, otras que tienen valores que se extienden más allá del humano, un poco hacia toda nuestra biosfera. De esos valores que vienen, insisto, en la persona, en la base de cada individuo, deriva nuestra cosmovisión ecológica. De esto depende cuáles son las consecuencias negativas que nosotros percibimos. De eso depende cuál es nuestra sensación de que tenemos poder para disminuir esa amenaza. De ahí ya la sensación de obligación y de ahí ya las conductas específicas. Conductas como activismo, conductas en la esfera pública que no sean necesariamente activistas, conductas de la esfera privada y nuestra conducta en las organizaciones en las que trabajamos y nos movemos. ¿Dónde la información puede surtir algún efecto? Con información sobre las consecuencias del cambio global, podemos alterar este componente acá, las consecuencias adversas para cosas que valoramos, ¿ya? Que pueden ser nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro futuro, nuestro confort, tal vez. Y la información también nos ayuda a percibir cómo podemos nosotros o no podemos disminuir estas amenazas, ¿ya? ¿Qué escenarios, qué alternativas tenemos posibles? Ahí es donde el rol de los comunicadores es particularmente crucial. Insisto, esto sin mencionar a todo el resto de profesionales que sería ideal que trabajase con nosotros. ¿Cómo pensar el futuro? ¿Qué alternativas? Desde las ciencias ambientales existe esta herramienta de trabajo que se llama escenarios futuros, ¿ya? Se trata de, gracias por el recuerdo sobre el tiempo, se trata de hacer talleres o conversaciones o cada vez que hay un conflicto medioambiental, poner a las personas en una perspectiva futura. ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran tales recursos? ¿Cómo ven ustedes su comunidad en 10 años más? ¿Cómo lo resolverían? ¿Cómo ustedes mismos podrían fin a sus problemas que tienen entre ustedes para solucionar esta situación? Es una herramienta que lleva más o menos 20 años de uso y ha surtido buenos efectos, porque se considera de base a las personas que están viviendo estas situaciones, particularmente de toma de decisiones medioambientales. Desde las comunicaciones mismas existe una corriente llamada periodismo de soluciones, Solutions Journalism, que creo que comenzó en Estados Unidos, que lo que trata de hacer es que cambiemos el foco de algunas de nuestras historias, ¿ya?, de los medios de comunicación, hacia historias que estén mostrando justamente alternativas. No se trata de mostrar el mundo mejor de lo que es, no se trata de mostrar puros como personalismos, ejemplos de héroes, de hecho se trata exactamente de lo contrario, tratar de despersonalizar el tema, porque si dependiese todo de 4 héroes, chuta, entonces todos nos desincentivamos, ¿ok? Ellos tienen un montón de herramientas para hacer periodismo soluciones. Tienen herramientas para reporteros, herramientas para editores y herramientas para dueños de medios de comunicación y que ellos traten un poco de imponer esta agenda a todas sus comunicaciones. Un poquito lo que hablaba Paloma hace un rato, de que ella pertenece a medios de comunicación en los cuales se está instalando el tema de que esto es una crisis y vamos a hablar de crisis y vamos a enmarcar el tema de esa manera. Ellos dicen crisis climática, yo creo que es crisis ambiental, mucho más grande. Entonces, Solutions Journalism apunta un poco a eso. Esta es una herramienta específica, ustedes se pueden asociar a este sitio de manera gratuita y ahí ellos te dan un montón de distintas herramientas para construir el Solutions Journalism dentro de tu práctica o de tu medio de comunicación. Ok, ¿de quién es la responsabilidad de los problemas ambientales? ¿De quién es la responsabilidad de hacernos cargo de comunicar estas problemáticas ambientales? Es del individuo, la responsabilidad es individual. Pero mucho más allá de dejar de consumir pajitas y bañarnos en 3 minutos, la responsabilidad que tenemos como comunicadores es de hacer notar de que esta es una crisis que se resuelve desde la política, desde ponernos de acuerdo todos, ¿ya?, con temas que son graves y que tratan de disfrazarse muchas veces. Me habían dicho que tenía personalidad el puntero, es verdad. Responsabilidad individual. Este gráfico es solamente para mostrar
para que las personas confíen en la ciencia es mucho más importante, necesario y urgente reducir la desigualdad a nivel social que aumentar la comunicación, ¿ya? El gráfico no lo voy a explicar, pero lo podemos hablar en la sala de coworking un ratito más. Esto demuestra que es una lucha que es totalmente política y que se combina con las demás luchas sociales que estamos viviendo hoy en día. La responsabilidad como comunicadores es la de promover el cuestionamiento de nuestros supuestos, de nuestras costumbres, de nuestro privilegio y de nuestras comodidades. Como decía hace un rato uno de los expositores, nosotros tenemos que considerar que vamos a tener que estar bastante más incómodos en el futuro, tiene que ser parte de nuestra conversación social. Y tenemos que considerar un cambio de paradigma conceptual, ético, personal como social, práctico, económico y político. Mostrar las posibles consecuencias de nuestros actos o de no tomar ciertas acciones y mostrar posibles alternativas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como comunicadores? Parte 2, escuchar a nuestros interlocutores, no son solamente cajitas vacías que vienen sin información, son personas. Mostrar, en términos de la naturaleza, es muy difícil que una persona realmente se involucre con el tema si no siente amor por la naturaleza, y es imposible amar la naturaleza si tú no estás imbuido en ella. Hay toda una línea de investigación en ciencias ambientales que es sobre la pérdida de la experiencia, cómo las personas hemos perdido conexión con la naturaleza porque nos vemos separados de ella, lo que es completamente falso. Se nos acaban los servicios ecosistémicos, nos acabamos nosotros también. Y quiero hacer solamente un pequeño hincapié al respecto. Servicios ecosistémicos, un bosque no es una plantación, nunca lo ha sido, nunca lo va a ser. Valorar la diversidad en todas sus formas, sumarnos a otras luchas por la diversidad. Si peleamos todos separados no vamos a lograr mucho nunca. Y promover la interdisciplina. No es un asunto solo de los medios de comunicación, no es un asunto solo de los científicos, no es solamente de los tomadores de decisión, ni de las organizaciones sociales, es de todos juntos. Solamente terminar con esto, con un grupo de colegas, aquí 2 presentes, Joana Ortiz y Valeria Opliger, creamos un grupo, nos llamamos la Liga de los Centros, y el año pasado creamos un decálogo de la comunicación de la ciencia que va mucho más allá de las temáticas ambientales, es como nuestra mirada de para dónde debería ir la comunicación de la ciencia a nivel país, y me gustaría terminar solo con el primer punto de nuestro decálogo, que es ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Ya? Y lo voy a leer. Para crear y alimentar el interés, para entretener, para generar conciencia, formar opinión, promover la observación, fomentar el espíritu crítico, además de educar e informar. ¿Ya? Y tan vital como mostrar resultados es dar a conocer los procesos de la ciencia, sus protagonistas, las personas, sus historias, no para entregar verdades irrevocables, que los que conocemos la ciencia bien de adentro sabemos que no es lo que hace la ciencia y no es su valor, sino para entender que el mundo es complejo, que no existen todas las respuestas, pero que la ciencia tiene algunas de ellas. Muchas gracias.